Nosotras con este estudio teníamos dos objetivos principales. El primero era caracterizar la mediación o las prácticas de mediación en los diferentes espacios de educación científica no formal, y eso todo basado en estudios empíricos ya publicados, ¿sí? Y el segundo objetivo era evaluar el potencial de esas prácticas de mediación en entregar una visita o una experiencia más inclusiva para sus visitantes basado en su nivel de responsabilidad. Para cumplir con esos objetivos, nosotros hicimos una metodología basada en las revisiones sistemáticas de literatura, ¿sí? En la cual nosotros realizamos una búsqueda bibliográfica a partir de determinados criterios. Entonces creamos una serie de palabras clave que nosotros íbamos a utilizar en la búsqueda, y en las bases de datos más importantes de investigación en el mundo, nosotros tratamos de encontrar cuáles eran los artículos que de alguna manera abordaban la mediación en su contenido, describían el formato de la mediación, y estudios que estaban enmarcados en jardines botánicos, acuarios zoológicos, museos de ciencia y centros de ciencia también. Y los artículos que nosotros utilizamos fueron encontrados o publicados, en verdad, entre 2007 y 2020. Ya teniendo esos artículos entonces seleccionados, nosotros empezamos un proceso de categorización de los aspectos generales, de los aspectos metodológicos y los aspectos más importantes para nosotros, que eran los relacionados directamente con la visita. Y entonces, para tratar como de sistematizar esa información, nosotros creamos 3 modelos de mediación basados en esos resultados, ¿sí? El primer modelo sería el modelo centrado en el educador, que es un modelo mucho más expositivo, centrado en la transmisión de información. Entonces, en ese modelo encontramos roles de los visitantes en el que el educador era responsable de transmitir la información, el visitante era responsable entonces principalmente de escuchar, con pocas oportunidades de explicar sus propias ideas y una baja participación. En torno a la estructura de la visita, normalmente eran visitas que estaban prediseñadas y no había mucho espacio a cambio o a ajustes, ¿no es cierto?, dependiendo de la visita. Y finalmente, en torno a las acciones, el modelo centrado en el educador tenía preguntas mucho más cerradas, retóricas y de baja complejidad, con un discurso también que no involucraba, ¿no es cierto?, la respuesta de los estudiantes para construir ese discurso. Después encontramos un segundo modelo, que es el modelo centrado en la exhibición. Ese es un modelo que enfoca mucho más en la facilitación de una interacción activa entre el visitante y los objetos o fenómenos de la exhibición. Y vimos que en torno a los roles, los educadores tenían un rol mucho más de guía, ¿no es cierto?, que permitía esa interacción entre visitantes y exhibición a partir de experiencias más bien sensomotoras, ¿no? Y los participantes con un rol más activo que en el modelo anterior, una estructura de visita ya un poco más flexible en que el discurso del mediador se ajustaba a los cambios y dinámicas de esta exposición, objetos y o animales, ¿no? Y en torno a las acciones encontramos algunas preguntas que hacían mucho más conexión, ya sea física o sensorial, ¿no?, con esas exhibiciones. Prácticas, por ejemplo, de indagación o de investigación en terreno, y otras acciones u otras actividades siempre centradas entonces más bien en lo que estaba expuesto. Y finalmente, el último modelo es un modelo centrado en el visitante, y es el modelo más flexible y desde nuestro punto de vista el más responsivo, ¿sí? La forma principal de enseñanza es un acercamiento mucho más dialógico, ¿sí?, que los educadores tienen un rol mucho más de guiar a los visitantes en esa exposición, y al mismo tiempo llamar atención a algunos aspectos específicos, apoyar la resolución de problemas o promover la discusión en torno a esos fenómenos, ¿sí? Pero que los visitantes eran quienes tenían los roles más importantes de decidir qué querían ver, sobre qué querían discutir, y participar mucho con sus ideas y con sus explicaciones dentro del discurso, ¿no? Obviamente la estructura de la visita es al mismo tiempo muy flexible, ¿no? Y esa visita se va adaptando a las necesidades e intereses de los visitantes.
Y las acciones dentro de ese modelo, obviamente, entonces eran preguntas mucho más de carácter abierto, centrado en las ideas de los visitantes. Había una serie de interacciones, no solamente interacción física con la exposición, sino que también una interacción emocional, y por lo tanto nosotros consideramos que ese era el modelo con una característica más responsiva, ¿sí? Y lo que también destacamos acá en ese artículo es que lamentablemente ese modelo centrado en los visitantes todavía no es el más utilizado por los mediadores, ¿sí? Y probablemente es porque es un modelo que demanda mucho más conocimientos en torno a los visitantes y su forma de aprender, en torno al contenido de la visita propiamente tal, en torno al contexto en que están trabajando, ¿no es cierto? Y en torno a formas de facilitación también.